Hola, hola, sean bienvenidas y bienvenidos a Muy Fácil DIY. En este video les muestro cómo hacer un gorrito de osito de peluche de una forma súper fácil. Vamos a necesitar una hoja tamaño carta para hacer el patrón, porque el ancho de la hoja justo coincide con el tamaño de un gorro estándar. Así que la hoja tamaño carta nos viene súper bien para hacer el patrón. Vamos a doblar la hoja por la mitad y luego volvemos a doblar esa mitad por la mitad. Ahora vamos a medir de 5 a 8 centímetros y marcamos la hoja. La variación depende de ti. Te recomiendo que veas todo el procedimiento para que tú decidas cómo quieres que ajuste la parte de arriba de tu gorrito. Vamos a dibujar una curva empezando por la marca de la hoja hasta la marca que hicimos. Vamos a hacer un arco ojival como este que estoy mostrando aquí. Es decir, no es una media luna, es un arco que se va cerrando, ¿ok? Doblamos la hoja y la recortamos así. Y listo, ya tenemos el patrón para nuestro gorrito. ¿Verdad que fue súper fácil? Aquí voy a colocar el gorrito encima de la hoja para que veas que la curva coincide perfectamente. Si tú no tienes ningún gorrito para cerciorarte, no te preocupes. Si sigues el procedimiento al pie de la letra, obtendrás un muy buen patrón para hacer gorritos. Como ves, sobra un tramo de la hoja en la parte de abajo, pero no lo vamos a cortar, ya que estoy haciendo el gorrito sin forro. Entonces, solamente doblaremos la parte que sobre hacia adentro y después la podemos coser. Vamos a utilizar el patrón 2 veces para un solo gorrito. Necesitaremos peluche, del que normalmente se usa para ropa. No es el peluche que se usa en los muñecos. La diferencia principal entre uno y otro es que este peluche estira. Así que cuando compres, asegúrate de que sí estire. Ponemos el patrón encima del peluche y lo vamos a dibujar 2 veces, uno enseguida del otro. Asegúrate de que los arcos coincidan. Si tú eres un poco cabezona como yo, puedes agregar 1 centímetro a cada lado del patrón para la costura. A mí el gorrito me quedó un poco ajustado, pero es la medida estándar, así que si eres cabezona como yo, agrega 1 centímetro a cada lado. Doblamos la tela haciendo coincidir los arcos y cosemos solamente la parte recta. No vayan a coser el arco en una misma ocasión porque podrían deformarlo, así que por lo pronto coseré solo esta parte. Cuando ya está cosido, ahora sí, iremos uniendo cada uno de los arcos hasta que formemos una X. Yo lo hilvané y me quedó así como lo están viendo. Pero aquí deben tener mucho cuidado la curvatura de la tela para que no les vaya a quedar cuadrado y pierda la forma. Si tú no quieres ponerle orejas al gorrito, prácticamente ya está terminado. Ahora solo tienes que medírtelo y ver hasta dónde doblar la tela. Y en cuanto tengas la medida, simplemente le haces una costura por dentro y listo, ya no necesita forro. Aquí en esta línea es donde se ubica la costura.
y como ves no es muy estético. Lo que yo hago con las costuras aparentes es liberar el peluche que queda presionado con el hilo. Me ayudo con una aguja y voy soltando todos los pelitos del peluche. Puedes hacerlo con una aguja o un alfiler y así la costura ya no se nota. Lo siguiente que haré son las orejitas. Estoy usando un vaso de los grandecitos de 1 litro porque quiero que las orejas estén proporcionadas y no sean muy pequeñas. Ayudándonos con una regla, hacemos una media luna. Y cortamos 4 partes iguales del peluche. Hacemos 2 pares y cosemos el peluche. Aquí se ve claramente lo que estaba señalando de las costuras. Para que no se vea feo, usaremos una aguja o un alfiler e iremos liberando los pelitos del peluche. No lo vayas a hacer con un descosedor porque podrías trozar el peluche. Así que hazlo con aguja o alfiler y con mucho cuidado. Y mira la diferencia. Es importante cuidar los detalles para que tu gorrito se vea súper bonito. Ahora estoy rellenando las orejas con Delcron o fibra de poliéster para que se vean esponjaditas. Para ubicar dónde queremos que vayan las orejas, nos ponemos el gorrito. Y una vez puesto, las acomodamos y marcamos. Ahora solo tenemos que coserlas y listo. ¿Verdad que fue muy fácil de hacer? Si te ha gustado este video, no te olvides de dar me gusta y compártelo con quien sepas que le puede interesar. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita en todo para que no te pierdas los nuevos videos. Si estás aquí por sugerencia de YouTube, te invito a que te des una vuelta por el canal, ya que seguramente encontrarás más DIY que te pueden gustar. Muchísimas gracias por la reproducción de este video. Sé feliz, hasta pronto.